Bueno, ya la dejo ahí, vamos desde acá. Me acuerdan siempre al inicio para tener eso presente porque ahorita el programa lo desactiva y no deja grabar de una vez. Entonces, muchachos, recuerden que les expliqué que el bien jurídico había que probar que estaba lesionado. ¿Cómo pruebo yo que la integridad física se lesionó? Pues con un dictamen médico legal que un médico me diga, si no, no puedo probarlo. Por eso las lesiones requieren de que medicina legal establezca una incapacidad médico legal de 1, 2, 3 días. ¿Por qué al feto no se le establece incapacidad médico legal? Pues porque el feto no ha nacido. ¿Cómo se le va a establecer incapacidad médico legal? Es más, a los menores de 18 años no les establecen ni siquiera incapacidad médico legal, porque se supone que no trabajan, entre comillas. Bueno, menores de 14, después de 14 ya pueden trabajar. Y acá, pues, ¿qué es lo que se mira? El feto, al no estar formado, la integridad del feto, lo que se daña es su desarrollo, porque estás en un proceso de desarrollo. Y lo que hay que probar es que el desarrollo se vio interrumpido o se vio perjudicado, pues, por esa lesión que se causó. ¿Listos? O sea, que ahí sí, donde, digamos, con ese puño me demuestren que el feto ya no pudo crecer más, bueno, que abortó o algo así, ahí sí ya incurriría, ¿sí o no? Si le pego y aborta, es aborto. Si le pego y no aborta, pero se desarrolla mal o perjudico su desarrollo, es lesiones al feto. ¿Sí, Cristian? Sí, señor, profe. Listo. Abandono. El que abandone a menor, antes decía 12 años, ya no dice eso, o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Por qué quitan el apartado de los 12 años? ¿Alguien me puede traer un vasito de agua? Profe, porque, Abuela. bueno, porque Señora. nos dice el menor y ya sabemos, porque dice ahí menor, ¿no? Entonces, Sí, no menor deben, ya, menor sería por ahí. no deben excluir a los de 12 y 17. De 12 a 17, ¿por qué lo excluyen? Siguen siendo menores y hay deber de cuidado. Por eso sería. Eso, sí, señor. ¿Quién tiene hijos acá? Yo, Mirella, tú me dejas a tu niño a mi cuidado y me dices, cuídemelo acá en la plaza. Y yo lo tengo ahí en la plaza, tú no llegas y yo digo, no, ya me dio mamera y me voy para mi casa y te dejo el niño ahí. ¿Yo incurro en el tipo penal de abandono? pues en el caso de que yo no llegue, yo creo que fui yo. Usted, bueno, usted sí, porque igual lo dejé a su cuidado, ¿no? Pues pregunto tú me dices sí. ¿Toda la clase comparte ese sí? ¿O alguien dice no? Yo digo que no, ¿Por qué, Lady? Porque usted no es nada responsable de porque él, ahí no, pues el profe no nos está diciendo que el niño espere, profe, nos dijo la edad del niño, es que no escuché. No, no importa la edad. Ya les dije que eso se quitó y puede tener de 0 a 17 años, igual incurriría. Bueno, dijo que dejó el hijo, ¿cómo fue el ejemplo, profe? Que dejo el hijo de Mirella, ella me lo dijo, Profe, cuídemelo pues acá es en la que, plaza un rato, Mirella no llega a las 2 horas y lo dejo ahí y me voy. Cristian, dime. Pues yo digo que no, porque no nos está diciendo que el niño, bueno, no, como que tenga alguna incapacidad de valerse por sí mismo. Ok, Cristian. profe, que digamos, la responsabilidad es de la madre, usted no, porque digamos, usted puede ser un amigo y le dejó al cuidado para usted, no es usted como tal el responsable de ese niño. Sí. Pero muchachos, miren algo importante y los voy a poner a leer. Algo muy importante. Lady, ¿estás ahí? Sí, profe, ya leí, dice que el que abandone a un menor o a una persona, a un menor, Pero El mira, sujeto no, es está hablando indeterminado, de un ¿no? niño, ¿no? pero es que ustedes, Carol, cuéntame, ¿tú qué dices? Pues, profe, según lo que dice el artículo, yo ahí pues infiero que el sujeto es indeterminado. Cualquiera puede causar el abandono a un menor de edad a una persona con discapacidad. Entonces, si usted abandonó al hijo de Mirella, está incurriendo en el delito.
Listo. Carol, pero mira, les voy a hacer lo del ejemplo anterior. Lo mismo. Miren cómo deben leer un artículo. Carol, el niño tenía 13 años. Dice, el que abandone a un menor o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma. Yo lo abandoné. Carol. Carol. Yo Pues digo que sí. Mireya se lo dejó a usted. Sí. ¿Sí? No, pero Y usted respóndeme lo muy dejó simple. solo. Yo te dije, yo lo abandoné, lo dejé ahí tirado. ¿Lo abandoné, sí o no? Sí. Sí. ¿Él era un menor, sí o no? Sí. Sí. Listo, hasta ahí vamos bien. Pero ahora les pregunto, teniendo deber legal de velar por ellos, ¿yo tengo deber legal de velar por el hijo de Mireya? No. No. Mm, ¿Está incurriendo en el delito, profe? No, porque yo no tengo deber legal de velar. Ahora, el abandono, que es diferente a otro tipo penal de dejar en lugar desolado a alguien, ¿sí? Yo lo dejo ahí. El abandono es para quien tiene el deber legal de darle comida, alimentación. O sea, el abandono es algo que va en el tiempo. Yo lo dejé tirado hoy 2 horas o 3 horas que volviera Mireya. El abandono es para esos padres o personas que tienen la obligación legal de socorrerlos y de darles alimentos, ¿sí? De cuidarlos, de la familia, el núcleo. Es más complejo que eso. Por eso solo es para quien tenga el deber legal. El niño quedó abandonado por 3 horas que estuvo allá. Quedó tirado, pero abandonado no quedó. Es una cosa completamente diferente. Este tipo penal de abandono es para esos padres, madres o personas que tengan el deber legal de cuidar. ¿Listos? Carol, Profe, por ¿sí? eso yo le decía que, digamos, si usted no era el padre ni nada, pues usted no... sí, señor. Venga, y yo tengo una pregunta. ¿Y si mi mamá sufre un accidente, queda en silla de ruedas y está muy incapacitada y yo la abandono, incurro en el tipo penal o no? Sí, señor. Sí, porque ella Porque no tiene la capacidad de valerse por sí no, misma. y tú tienes un deber legal con ella, ¿no? Pues eso, yo tengo un deber legal con mi mamá. Cuidarla, ¿no? Pues les pregunto, ¿yo tengo un deber legal con mi mamá? Sí. Sí, el deber legal es de ascendientes padres con descendientes hijos y de descendientes hijos con ascendientes padres. Sí, ahí también se tipifica. Este es lo mismo que ya habíamos visto de los 8 días, que tuvimos mucha discusión, abandono hijo fruto de acceso carnal violento a los 8 días, 9 días. No voy a volver a entrar en discusión de los 8 o 9 días porque ya la tuvimos. Eximente de responsabilidad y atenuante punitivo. No habrá lugar a responsabilidad penal de las conductas descritas en los artículos anteriores cuando el agente o la madre recoja voluntariamente al hijo abandonado antes de que fuera auxiliado por otra persona, siempre que no hubiere sufrido lesión alguna. ¿Quién es el sujeto activo de este tipo penal? El que fue abandonado, profe. No, el sujeto activo, no pasivo. Si usted me dice que el sujeto activo es el que fue abandonado, o sea, aparte a mí me abandonan y más encima incurro en el tipo penal y me tendrían que castigar por haberme dejado abandonado. El agente o la madre. El agente o la madre. ¿Puede un abuelo incurrir en este tipo penal? Profe, pues depende si los papás ya murieron, ¿no? Pues sí, yo creo que si tiene la custodia legal. Juana, Y exacto. Yo podría incurrir en ese tipo penal con el hijo hasta de Mireya si tengo la custodia del niño. Quien tenga en cabeza la custodia va a incurrir en eso. Por eso dice deber legal. ¿Quién tiene el deber legal? Primer momento los padres. Segundo, y no hay padres, pues quien tenga la custodia está a cargo del menor. Y ahí pues ya respondimos. ¿Puede cualquier persona incurrir en este tipo penal? Pues sí. El agente que tenga la custodia podrá incurrir en eso. Pero pues hay 2 tipos activos, ¿no? La madre en un primer momento que nos habla, que sería determinada porque una mujer, la que lo tuvo a él. Y segundo, indeterminado porque puede ser cualquier persona que tenga la custodia. Circunstancias de agravación.
Si las conductas descritas en los artículos anteriores se siguiere para el abandonado alguna lesión personal, la pena respectiva se aumentará hasta en una cuarta parte. Si el abandono se produce en sitio o circunstancias donde la supervivencia del recién nacido esté en peligro, se constituirá la tentativa de homicidio. Y si sobreviniere la muerte, la pena que se aplicará será la misma contemplada en el homicidio en el artículo 103. Entonces, yo dejo al menor, pero lo dejo, por ejemplo, me voy de un safari a África y lo dejo en media selva. No, ya no hay selvas. Bueno, en media zona donde estén animales así carnívoros, feroces, leones, tigres, de todo, pues obviamente incurro en tentativa de homicidio. ¿Por qué tentativa de homicidio? Porque eso es casi que un dolo eventual, lo deja al evento a ver si lo matan o no. Y si muere, pues me van a aplicar el homicidio, no me irán a aplicar una ley de estas. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Venga, pregunta, vamos muy rápido, vamos entendiendo, estamos cogiendo los artículos bien. No, bien, profe, estamos bien. Listo. Manipulación genética. A ver, el que manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico, la investigación científica relacionada con ellos, en el cuerpo humano, la biología, la genética y la medicina incurrirá en tanto a tanto. Y ahí explican qué se entiende por tratamiento diagnóstico. Ahora ustedes miren esto. Repetitividad de ser humano, o sea, clonación. El que genere seres humanos idénticos por clonación o cualquier otro procedimiento incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Usted, médico, quiere clonar, véngase a Colombia a clonar. Véngase, o sea, seguro. 32 meses. Acuerda usted 16 meses y puede clonar. No paga prisión, le quedarán antecedentes, pero el resto nada. O sea, yo, por ejemplo, fuera médico y dijera voy a clonar, o sea, ser la primera persona que clone a otro ser humano o algo así, yo me vengo a Colombia. O sea, yo no sé ese artículo para qué está ahí. Se supone que es algo tan fuerte, que tiene tanto contenido social, que tiene también mucho contenido jurídico. Venga, y si yo lo clono, ¿quién es el responsable de él entonces? Imagine usted ahorita una empresa clonando gente, ¿y quién va a ser el padre, el representante legal? La persona jurídica, la empresa, y la empresa quiebra, ¿quién sigue? Imagine la cantidad de problemas que trae eso, o sea, miles y miles de problemas. Como ahora, me clonan a mí, mi mamá tendrá que responder por el clon. Pues cómo se filia una persona por tema genético y cuando le miren al clon si es hijo de ella, pues va a salir que es hijo de ella. O sea, imagínense en la cantidad de problemas que esto trae y la pena es de 32 meses. Escarcelable. Acuerdo usted en 16. ¿Qué opinan de eso? Sí, que mejor ni siquiera estuviera el artículo, porque da lo mismo que esté uno, porque ni a la cárcel va. O sea, yo por una clonación, algo de esa magnitud con ese avance, por 16 meses yo lo hago. O sea, imagínense Claro, que yo tuviera que sacar el que derecho, una de las cosas más grandes, y me dan 16 meses de prisión. Yo lo saco. Desde quedarme con el nombre que yo lo saqué, yo lo saco. no, es solo con el nombre, no, ahí se vuelve millonario en un momentico, y solo por 16 meses. ¿Qué opinas, Carol, de eso? Y son descarcelables. Exacto, peor. Carol, ¿tú qué opinas? Pues sí, profe, o sea, yo creo que eso ya está de más aquí en este código. O sea, o pónganle una prohibición alta a eso, o miren a ver qué hacen, porque complicadísimo. Y la cantidad de problemas legales que os va a traer. O sea, lo que yo les digo es inmenso. Actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de personas por su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses. Juana, cuando yo digo por razón de su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad y demás razones, ¿eso es un elemento objetivo o subjetivo?
Carol, eso es un elemento objetivo o subjetivo. Objetivo, ¿no? Ahora, yo te digo algo, Carol, pero si yo te discrimino a ti por tu raza, ¿eso no está en mi mente? Si yo te discrimino a ti por tu nacionalidad, ¿esos actos no están en mi mente? Sí, Esos actos profe, de... pero sería subjetivo especial, pero como está aquí en el artículo, pasaría a ser objetivo, ¿no? Perfecto, eso es, totalmente. Eso trae un elemento que lo podríamos denominar subjetivo especial, pero como está implícito ahí, si no se llega a probar de que fue por su raza, nacionalidad, sexo, tendríamos una tipicidad objetiva, porque está descrito dentro del mismo código. Esto, homicidio en persona protegida, pues es lo mismo, solo que los convenios internacionales protegen a determinadas personas. Entonces, el mismo homicidio, pero en una de las personas que traen los convenios internacionales como personas protegidas. ¿Quiénes son personas protegidas? Integrantes de la población civil. Entonces, si hay un conflicto armado entre el ELN y el ejército y matan a un civil, pues es una persona protegida. Las personas, obviamente, si yo mato a Pedro, pues yo no estaba dentro del conflicto armado y él es población civil y yo también soy población civil. Cuando se mata población civil, quiere decir que la persona que ejecuta la conducta no es población civil. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa, los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate, el personal sanitario religioso, los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados, los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición o otra causa análoga, quienes antes del comienzo de las hostilidades fueran considerados como apatriados o refugiados, cualquier otra persona que tenga aquellas condiciones en virtud de los convenios 1, 2, 3, 4 de Ginebra, protocolos adicionales 1 y 2 y otros que lleguen a ratificarse con posterioridad. ¿Claros ahí? A ver, artículo, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado utilice medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimiento o pérdidas innecesarias o males superfluos, incurrirá en la conducta de tanto a tanto. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en la escuela, con el ataque a la escuela? Sí, señor. ¿Eso es un ataque a utilización de medios de guerra ilícitos? Sí, habría que estudiarlo un poco mejor, pero está catalogado, o sea, esos bombazos, esas cosas a causar sufrimiento indebidos pueden estar catalogados ahí. Mire, este tipo penal nadie lo conoce, perfidia, y todo el mundo piensa que por ser fidia o terminar en fidia, uno pensaría que algo sexual, no. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y con propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona protegida o utiliza indebidamente signos de protección como la Cruz Roja o la luna media roja o la media luna roja, la bandera de las Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales, la bandera blanca de Parlamento, la de rendición, banderas o uniformes de países neutrales o destacamentos militares, policiales, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Alguien se acuerda del caso de Ingrid Betancourt? ¿Alguno de Sí, ustedes sabe señor. cómo rescataron a Ingrid Betancourt? Sí, profe, en la operación Jaque. Pero ¿cómo fue la operación Jaque? Les cuento la Pues operación eso fue Jaque. pura inteligencia. ¿Hicieron pasar por la Cruz Roja? Pusieron colores, no como tal el símbolo de la Cruz Roja, pero sí los mismos colores, como que un helicóptero parecido, y fueron vestidos como de Cruz Roja, con colores, como si fueran médicos, eran militares. Les interceptaron comunicaciones, les dijeron hay que entregar a Ingrid, la entregaron y se la llevaron. Y todo el mundo decía, bueno, ¿cometieron perfidia o no cometieron perfidia? Les pregunto a ustedes, ¿cometieron o no cometieron este tipo penal?
Pues, no. Profe, pues, Profe, no yo sé, digo tanto- que no, ¿Por qué, María? porque no están causando un daño. Exacto, ese era el punto. Con desarrollo de conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario. ¿Era de dañarlo o atacarlo? No, pues le estaban quitando un secuestrado, ¿en qué los daños que les quita? Ah, no, van a decir, no, pero es que con Ingrid podrían llegar a liberar otros 7 de ellos que tuvieran presos. Y uno le diría, no, pero es que eso es un delito. O sea, impedirles cometer delitos no es dañarlos ni atacarlos. Pregunta, si yo saco la bandera y digo nos rendimos y ellos salen del monte los guerrilleros, yo como ejército saco la bandera blanca y digo me rindo, los guerrilleros empiezan a salir y vienen hacia mí porque me rendí y los cogemos, sacamos armas y los disparamos y los matamos, ¿incurro en perfidia? Sí, porque dañó al adversario. Exacto, ahí Derecho. sí, porque dañé al adversario. Y muy feo. Y aparte incurrirían en otros tipos penales, ¿no? Actos de terrorismo. El que con ocasión y desarrollo del conflicto armado realice o ordene llevar a cabo ataques indiscriminados, excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos de amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar, incurrirá en prisión de tanto. Pregunta, ¿las fuerzas militares sienten terror? Sí, profe, cuando les hacen atentados, ¿no? ¿Yo puedo cometer actos de terrorismo en contra de los militares? Sí, señor, cuando le ponen una bomba, como decir lo que pasó en la policía. María, ¿qué iba a decir? Sí, profe, iba a decir lo mismo que el compañero cuando les hacen los ataques con los carrobombas y Lean de nuevo el artículo. profe, pues ahí nos habla desde la población civil. ¿Cómo? Pues que el ejército no es población civil. Pues esto, ataques de terrorismo son en contra de la población civil, los ataques de terrorismo no en contra de militares ni en contra de guerrilleros. Y segundo, recuerden lo que dijo una congresista acá, recordar que se dijo que los militares o el ejército es una fuerza letal que entra a matar. Entonces, no pueden haber actos de terrorismo, ni para la guerrilla ni para el ejército. Es que también ustedes imagínense, pues yo me meto al ejército y el fin del ejército, ¿cuál es? Repeler guerrillas y entonces empieza la guerrilla a disparar. Ay, no, siento terror o tengo miedo. No, pues no se meta al ejército porque es que ese es su rol. ¿Qué tal usted tener miedo por entrar a combate? Pues a combate tendrá que tener miedo, pero no entrar en terror. O perdón, no entrar dentro del tipo penal de terrorismo. Actos de barbarie. El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como delitos sancionados con pena mayor realice actos de no dar cuartel, atacar personas fuera de combate, de abandonar a heridos o enfermos, o realice actos dirigidos a no dejar sobrevivientes o rematar a los heridos y enfermos u otro tipo de actos de barbarie prohibidos en tratados internacionales ratificados por Colombia. Primero, si existen 8 prisioneros y los matan, ¿son actos de barbarie? Señor, no se lo escuchó. Que si yo tengo 8 prisioneros y los mato, ¿son actos de barbarie? Claro, sí, señor. Puede sonar muy feo esto que voy a decir. No estoy diciendo derecho en debo tenerlo, ¿no? Pero hay un derecho de la guerra.
O sea, hay toda una regulación internacional de cómo se ve a la guerra, cómo se ven atender heridos. Eso tiene una normatividad amplia, grandísima. ¿Cuáles son crímenes de guerra? ¿Cuáles son crímenes de lesa humanidad? Genocidio. Todo eso tiene una delimitación muy clara. Profe, es decir, o sea, eso que digamos el ejército capturó 8 guerrilleros y están en combate y eso, y ellos, o sea, dejarlos morir y todo eso, ¿es un delito, sí o no? ¿Un delito de guerra? Exacto. Pregunta, no dejar sobrevivientes o arrematar. ¿Qué es rematar? Que ya esté muerto y le siga disparando, profe. Sí, pero no lo entendamos tan así, sino, por ejemplo, la persona que tiene de pronto un tiro en la cabeza, está convulsionando, ya se sabe que va a morir y lo coge usted y pa. Por favor, léanse del 135 al artículo 154, no para trabajo, sino porque ustedes tienen que entender que deben complementar lo que ven acá estudiando los artículos. Si tienen alguna pregunta sobre los ¿Artículo artículos, qué, profe? 135 al 154. Si tienen alguna pregunta, me la hacen mañana. Perdón, la próxima clase. Delitos contra la libertad individual y otras garantías. ¿Preguntas hasta lo que hemos visto acá? No, señor. Desaparición forzada. El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o dar información sobre un paradero, sustrayéndolo al amparo de la ley, incurrirá en prisión de tanto a tanto. En caso de que el ejército, la policía, los paramilitares, las multinacionales, los directivos de las empresas y en fin cualquier persona puede llegar a desaparecer a alguien. Sí, claro, profe, como los pactos positivos, ¿no? Y ahí se quita eso que decía perteneciendo a un grupo armado urbano de la ley. ¿Qué tal eso? O sea, a mí me secuestra alguien, una sola persona porque se le dio la gana, perdón, me desaparece forzadamente porque se le dio la gana y entonces no. O sea, en el caso de la chilena, si hubiéramos tenido eso perteneciendo a un grupo armado urbano de la ley, allá no lo hubieran desaparecido. Entonces, cualquier persona puede incurrir en este tipo penal. Señora. Lady, ¿va a hablar? No, señor. Bueno. Lady, es que tiene el micrófono prendido, es ya. Cuando la conducta se cometa por quien ejerce autoridad, pues será agravado. Cuando la conducta se cometa con persona en incapacidad, todo esto son los agravantes. Cuando la conducta se ejecute en menor de 18 años o mayor de 60. Cuando la conducta se cometa en razón y en contra de parientes de personas mencionadas en los numerales anteriores. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado. Si se comete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas. Puede tipificar, o sea, yo lo secuestro y se muere, puedo llegar a tipificar homicidio y aparte de eso, este agravante. Sí, señor, profe, porque está haciendo y también se le puede meter tortura o se le puede meter sevicia, ¿no? O sea, le vamos a meter homicidio y aparte de esto agravado porque se murió. No, porque se estaría violando la ley de non bis in idem. Okay. Exacto. Esto tiene una particularidad, ¿sí? Sería el agravante, ¿no? Solo el Exacto. agravante. Pero no, hay una particularidad, Condenarlo. Lady, porque te los pongo así. Si yo te secuestro, perdón, si yo te desaparezco forzadamente, te tengo ahí, y yo saco y te meto un tiro en la cabeza y te entierro, sería homicidio con lo otro. Pero si a causa de esa desaparición forzada que te doy, el transcurso del tiempo, la forma en la que estás y todo eso, es que se causa la muerte, para mí sí podría darse, ¿sí? Si es como parte de eso, podría darse. ¿Me hago entender? Sí, señor.
acuérdate que yo te dije que había que agregarle algo nuevo. Entonces, en el primero, te voy a desaparecer forzadamente y te pego un tiro y te mato. Homicidio, desaparición y homicidio. No hay más. Pero acá le agrego otro ingrediente. Te desaparezco forzadamente y a raíz de esos actos de la desaparición forzada que te doy, cómo te estoy tratando, cómo están las cosas, dónde estás, dónde te encuentro, al final de todo eso termina de muerte, no te alimento bien, cosas así. Pues sí hay una serie de sucesos que desencadenaron esa muerte. Entonces, esa serie de sucesos es lo que tenemos como el agravante, la muerte como el homicidio y la desaparición forzada, pues acá en otro lado. ¿Claros? Profe, por eso, digamos, si en eso lo que usted dice, la llevo, la tengo amarrada y en eso, digamos, le coso la boca para que no coma ni nada. O sea, la torturo, digámoslo así. Entonces ahí sí ya iría, Ahí sí, pero si el fiscal me lo agarra y se murió al final, yo no, homicidio. Cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación posterior o causar daño a terceros. ¿Quién es el sujeto pasivo de ese agravante? el muerto. La víctima, bueno, el muerto. ¿Y quién más? La familia. Los terceros, Ahí La familia del muerto. ¿cómo reconocerla? los terceros. Vienen siendo la familia del muerto. Circunstancias de atenuación. Los autores o partícipes liberan a la víctima voluntariamente en un término no superior a 15 días. La pena se reduce en esas porciones cuando sea entre 15 o 30. Entonces, esto es para esas desapariciones en esos tiempos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el secuestro? No, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre el secuestro extorsivo y cuál es la diferencia entre la desaparición forzada? Que el secuestro extorsivo, yo quiero tener un beneficio con la desaparición de esa persona, en la desaparición forzada, ¿no? Sí, no. Sí es por ahí. El beneficio me lleva a concluir parte de eso, pero no es esa la diferencia. María, ¿cuál es la diferencia entre el secuestro extorsivo y la desaparición forzada? Juana, María, dime. Profe, pues que el secuestro, la desaparición. Ay, Dime, Mireya, tranquila. Eh, No les escucho bien. Dime, Mireya. ay, profe, ya, ya me olvidó lo que le iba a responder. Pues, María, Juana, profe, pues en el secuestro extorsivo es porque se quiere obtener algo a cambio. Y en la desaparición forzada se puede hacer, pues yo lo veo como el caso de lograr como una venganza, ¿sí? Como, sí, como una venganza. En cambio, el otro se va a obtener provecho, pues económico, puede ser. profe, por lo menos la desaparición forzada, por decirlo así, es que, digamos, yo no sé dónde está la persona. En cambio, cuando el secuestro extorsivo, pues me llaman a decirme yo la tengo. muy bien, Bueno, uno Mireya. sabe más o menos. Sí, Muy señor. bien, no es la plata, es que sé que está secuestrada. En la desaparición forzada, yo no tengo ni idea dónde está, van y entierran el cuerpo por allá en un lado, ni familia, ni nadie sabe dónde está. Yo en el secuestro Profe, extorsivo sé que está yo secuestrado, tengo un señor. caso de eso. Yo tengo un caso de desaparición forzada Sí, con mi papá, ¿sí? sí, Y señor. eso es tedioso porque el Estado no es como lo pintan, que están pendientes de las personas afectadas, no.
Al contrario, lo que hace es afectarlo a uno porque aparece uno como desplazado por violencia. Sí. Y pues eso ha sido un tema tedioso. La reparación que ellos dan nunca la dieron. Ahorita estamos, digamos, con un proceso de la JEP Sí. para que volvieran a reabrir el caso de mi papá, porque ya son 15 años y no se sabe absolutamente nada. Sí, esos tipos penales son demasiado complicados y lo que está diciendo Sebastián, no sé dónde está, no se ha sabido nada y ese es lo que se penaliza ahí, es que Sebastián no sepa nada. Esa es la diferencia con el secuestro, que acá lo que torturan es a los familiares, a los que están cerca de él. Entonces la desaparición forzada no solo jode a la persona que está desaparecida forzadamente, sino a todo su núcleo, su entorno. ¿Con qué? Con la incertidumbre de no sé. Profe, Aún una así, pregunta. señor, Digamos, cuando yo estuve aquí en Berlín, pues ahí prestando servicio, nosotros llevamos a un paramilitar a que hiciera unas exhumaciones, ¿sí? O sea, que él fuera y viera dónde están algunos cuerpos que había enterrado. Pero, o sea, ¿qué le trae a él eso de beneficio? O sea, ¿a él le hacen una rebaja o algo? ¿O por qué uno lo lleva? él puede acordar o lograr mejores acuerdos con el fiscal. El fiscal le dice, le voy a meter la pena completa, si no, pues le doy un acuerdo que le rebaje el 50 si usted me entrega determinada información. O sea, hay muchas respuestas para esa pregunta que usted me hace. Sí tiene muchos beneficios. Aparte de que en el momento en el que él entrega el cuerpo, cesa en ese momento la desaparición forzada. Porque recuerden que, por ejemplo, yo les dije, hay prescripciones de 30 años, pero yo desaparezco ya a alguien y 50 años después no lo he entregado y lo entrego 50 años después, a partir del día en el que lo entrego es que se empieza a contar que se creó el delito. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando dejé de desaparecer forzadamente a la persona. Secuestro simple. El que con el propósito distinto a los previstos en los artículos siguientes arrebate, sustraiga, retenga o oculte una persona, incurrirá en pena de tanto a tanto. ¿Cuál es la diferencia con la desaparición forzada? Ya la acabamos de hablar. Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga o oculte una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad para que haga u omita algo con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en pena de tanto a tanto. La pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza. O sea, quien roba un bus incurre en secuestro extorsivo. No, No, profe. No, porque dice quien no. sustraiga, retenga, oculte a una persona, más no a un bien. No, pero yo secuestro el bus, o sea, cojo el bus, me monto al bus, les digo a todos quietos, denme todos sus bienes y tengo todas las personas ahí por 30 minutos hasta que les termino de Ah, robar. pero sí las tiene retenidas, entonces sí. Yo pensé que era que se llevaba el bus, profe, o sea, me robé un bus y me lo llevo. Sí. No, o sea, por ejemplo, lo típico que pasa en el atraco, se sube el man al bus y les dice a todos quietos, denme sus pertenencias y listo, los tiene ahí. Cierra el Sí, bus sí estaría incurriendo en en secuestro ese tipo simple, ¿no? porque los está reteniendo y aparte está obteniendo un bien, ¿no? Quiere obtener algo. Esto ha estado en mucha discusión, ¿por qué? Porque Pero si la no, profe, persona, porque señor, que yo tenga entendido, o sea, aparte de lo que dice ahí, es que ya usted cuenta como secuestro desde que amordace a la persona, ¿sí? Digamos en un robo, en un atraco. Si usted amordaza a la persona, ya cuenta como secuestro. ¿no? Entonces yo tengo una pregunta. Si yo lo tengo usted en mi casa sin amordazar y lo estoy apuntando con un arma y le digo si habla lo mata, entonces no lo tengo secuestrado. Así, obvio, pero o sea, me refiero en un robo de esos. No, y entonces igual, me entró un robo y duro 3 días en el banco, 3 días, no me salgo y no amordazo a nadie y tengo armas y les digo que el que hable lo mato, entonces no incurro.
No pueden, Sí, profe, porque igual así sean los 30 minutos que dure con ellos regáleme allá un segundo que me está concentrado como llamando el están director de ocurriendo. escuela de la UIS. Esperen, esperen. Listo, muchachos. Entonces, lo que tenemos que tener claro ahí es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque si él se sube y les dice quietos y sustrae las cosas en unos 20, 30 segundos, pues va a ser muy diferente a si coge el bus y le dice váyase por otra ruta y lo cambie. Entonces, lo que va a desencadenar el tipo penal va a ser, primero, uno, el tiempo, y segundo, el cambio en la ruta del bus. Podría ser también otro detonante para que pudiera llegar a tipificarse secuestro extorsivo. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Pues, profe, lo que su merced nos está diciendo que ahí empieza esa a partir del tiempo en que dure cometiendo pues Pues Mireya, yo te el digo delito, algo. ¿no? El bus va por la ruta 1 a la 10. Tú coges el bus en la ruta 1 y yo me subo en la ruta 1 y les digo que me entreguen todas sus cosas. El bus sigue la misma ruta. Yo le digo, siga, siga manejando. Y me bajo en la ruta 2. Tú tenías que ir hasta la ruta 7. Yo te secuestré. Tú igual ibas a seguir en el bus. Entonces, no, Claro, no, pues, no. te robé. Otra cosa, yo me quedé ahí media hora, 40 minutos, pues sí, te pasaste de tu ruta, pues sí, podríamos también entrarlo a ver ahí. Lo que les estoy diciendo es que este tipo penal no trae algo como es blanco-negro. Toca que analizar cada caso con esas circunstancias. Ahora,
el bus iba de la ruta 1 a la 10 y yo me terminé diciéndole al man vayas a la 22 y cambié de ruta para todos, pues obviamente secuestro, ustedes están yendo a un destino que no iban. Profe, una pregunta. ¿Hay un tiempo indicado o No, es simplemente? que ese es el problema, ¿no? Pueden ser 3 minutos, 4 minutos, decir que las personas en el momento estuvieron secuestradas, depende de muchas circunstancias. Si el bus siguió la misma ruta y era por donde iban, iba lento y duró 10 minutos, pues podríamos decir que no. O pudieron ser 5 minutos y lo hizo cambiar de ruta y todo eso, habría que analizar muchos factores y circunstancias. O sea, cada caso en concreto. Circunstancias de agravación punitiva. 3. Leo las más importantes. Si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de 15 días. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte o lesiones personales. Pues lo mismo que decíamos lo anterior, le compulso solo homicidio o miro a ver si fue por causa del mismo secuestro que se dio la muerte. Lo importante es que recuerden que el secuestro no da beneficios y eso es porque no se secuestran ricos. ¿Sí entienden por qué lo que les puse ahí? Ese secuestro extorsivo no da beneficios y es uno de los tipos penales más graves en este país y es porque pobres no secuestran. Pues los ricos no se quieren dejar secuestrar, influyen en la política del país y mire que tenemos uno de los tipos penales más gravosos. Y ahí hay como una diferenciación. A usted lo secuestran para pedirle plata y usted no tiene beneficio ni nada y muestra ese tipo penal ¿dónde va? 320 meses de prisión. ¿Y cuánto le meten? 320 porque no hay beneficios. Usted militar va y con un campesino, lo tortura, lo mata, lo desaparece forzadamente y termina pagando 20 años. ¿Cuántos 20 años? 240 meses de prisión porque sí da beneficios. Y uno se dice, ¿pero por qué? Si este es más gravoso que este. Pues porque no hacían falsos positivos con ricos, eran con pobres. ¿Y por qué en el otro sí? Pues porque secuestran ricos. ¿O es que ustedes han visto que vayan a secuestrar a un pobre para pedirle plata? No, eso no pasa. Cuando se trafique con la persona secuestrada durante el tiempo de su privación de la libertad. Sería como el 15 también a tener ahí pendiente. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, muchachos? Bueno. Circunstancias de atenuación punitiva. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejara voluntariamente en libertad a la víctima sin que hubiera obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá en la mitad. Siempre habrá un agravante o un atenuante. Pues dice, si antes de los 15 esto y si después de los 15 pues se agrava, pues siempre habrá un agravante y un atenuante o no. Siempre. ¿Ah? Sí, Lady. Pues la respuesta es no, porque acá dice, se deje voluntariamente en libertad, puede ser que a mí me caigan y antes de los 15 días lo liberen. O 2, sin que hubiera obtenido alguno de los fines previstos, puede ser que lo dejes libertad antes porque tuve la plata. Apoderamiento de aves, aeronaves o medios de transporte colectivo. El texto con las penas aumentadas es el que mediante violencia, amenaza o maniobras engañosas se apodere en ave o aeronave de cualquier otro medio de transporte colectivo o alterne su itinerario o ejerza su control, incurrirá
por esa sola conducta en prisión de 160 a 270 meses. ¿Por qué hecho se creó este tipo penal? ¿Alguien recuerda el secuestro del Fokker de Avianca? Ese No, que lo hizo señor. Pablo, el que hizo Pablo Escobar, profe, bueno, que hizo Popeye eso. No, ese secuestro del Fokker vino más supuestamente por miembros del ELN. El de él creo que fue una avioneta, el del Fokker es que se secuestraron el avión grandísimo, o sea, el grande. De la detención arbitraria. El servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de la libertad incurrirá en prisión de 48 a 90 meses. Pregunta, y yo tengo una pregunta muy grande porque a mí este tipo penal y esos tipos penales a mí me ofenden. Yo sé que aquí hay personas que trabajan para la policía y eso, pero a mí me ofenden. O sea, yo de civil, que no tengo ningún deber, o sea, yo no tengo ningún deber con ninguno de ustedes, yo privo a alguien de la libertad en lo que podemos llamar un secuestro y yo tengo una pena altísima. Y acá un servidor público, como ahorita que me pasó en un caso, porque el centro de servicios no se le dio la gana ir a mandar la boleta de libertad a mi prohijado, él duró 27 días más preso. Y entonces esta persona tiene una pena de 48 meses de prisión. ¿Por qué? O sea, él sí tiene un deber legal y le están pagando por hacer un trabajo que es, pues, no dejar a la gente privada de la libertad. A mí no me están pagando por secuestrar a nadie. Y entonces la pena del servidor público es menor en razón de la que otro lo comete. No sé qué piensen acá, de pronto los que trabajan en el servicio, eso. ¿Ah? ¿Qué opinan? Igual podemos Profe, o sea, debatir, es que no, profe, es que no señor. entiendo muy bien, o sea, ¿cómo es la pregunta? O sea, mire, yo llego y lo retengo a usted, lo secuestro, y a mí me meten un secuestro. Lo cojo, me lo llevo 27 días a la casa porque se me dio la gana de llevármelo 27 días sin que usted se hiriera y luego lo suelto, sin ninguna lesión ni nada. Incurro en secuestro. Venga, le digo cuánto me meto. Me meten 192 meses de prisión por retenerlo usted 27 días. Yo como civil. 192 meses. Ahora bien, usted funcionario del centro de servicios, no se le da la gana mandar la boleta de libertad porque mi prohijado ya salió en libertad y dura 27 días más preso porque no se le dio la gana enviarla. Usted por ser funcionario público solo está en privación de la libertad y le meten 48 meses. Y entonces yo digo, venga, y al funcionario le están pagando por prestar un servicio. El funcionario debe no privar a las personas de su libertad. Él tiene un deber de protección, tiene un deber legal de cuidarlas y hace esto. Y entonces el 48 meses y uno si es civil se tiene que meter 192. Esa es como lo que les digo acá para discusión. Eso sí, profe, porque de todas maneras es un, o sea, como su merced dice, el deber es del servidor público, porque se le está pagando. Entonces, él, si prácticamente, o sea, es lo mismo lo que hace el civil y el servidor público, pero para el servidor público hay una pena más bajita. Ajá. Prolongación ilícita de la privación de la libertad. El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurrirá en prisión de tanto a tanto. Entonces, con el ejemplo anterior, cometí un error, les explico mejor. Por ejemplo, privación ilegal de la libertad sería en caso de un juez de control de garantías que emita una orden contraria a derecho y le imponga una medida. Acá es cuando se prolongue de manera ilícita. Mi cliente ya estaba privado de la libertad y lo dejaron 27 días más allá. ¿Por qué? Porque se le dio la gana al funcionario.
Eso es lo que diferencia a uno de otro tipo penal. Detención arbitraria. El servidor público que en el cumplimiento de los requisitos legales recibe una persona para privarla de la libertad o mantenerla bajo medida de seguridad incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pues este es cuando la persona lo hace de manera arbitraria, sin existir lo que manifiesta acá, una orden o cumpliendo los requisitos legales. Desconocimiento de habeas corpus. ¿Saben lo que es el habeas corpus? Sí, señor. ¿Toda la clase o lo explico? Bueno, después cuando les pregunte qué es el habeas corpus en el parcial, no van a decir, el profesor no nos explicó, porque ya todos se supone que saben. Profe, Cuando bueno, pero, o sea, bueno, que le iba a decir, el habeas corpus es cuando ya, digamos, sale en libertad y le toca, o sea, tiene que salir o salir. El habeas corpus es una acción como la acción de tutela. Lo que pasa es que el habeas corpus es específico. La acción de tutela protege todos los derechos fundamentales, la vida, la salud que se volvió fundamental, la intimidad, el debido proceso. El habeas corpus solo defiende libertades. Solo es para el derecho a la libertad. Y es cuando ya se dio una orden, como en el caso de mi cliente, déjenlo en libertad en 48 horas y llevaba 27 y no lo dejaban libre. Entonces metíamos habeas corpus y lo seguían reteniendo y lo seguían reteniendo. Para eso es ese habeas corpus. Es para en 36 horas, si hay una detención ilegal, ilícita, arbitraria de una persona, se invoca el habeas corpus y tienen 48 horas para dejarlo en libertad. Bueno, muchachos, por hoy dejamos hasta acá porque hoy me metieron la clase que sigue 2 horas más, de una vez pegada a esta, y no me dieron el descanso de 1 hora que habitualmente tengo. Entonces me toca dictar ahorita también clase una vez y voy a descansar de pronto 10, 15 minutos mientras almuerzo porque si no, no alcanzaría a almorzar por ahí hasta las 4. ¿Alguna duda, pregunta? No, señor. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces me recuerdan en estos días para poderles subirlo las 2 clases. ¿Listo? Bueno, profe, Ah, bueno, gracias. profe, muchas Bueno, hasta luego. Chao. Tarde, profe. Chao, profe.